Muy buenas noches, estimados aprendices de la ficha 3070-207 del programa de análisis y desarrollo de software. Es un gusto darle la bienvenida a esta nueva jornada de formación para hoy 14 de agosto del año 2025. Continuaremos fortaleciendo nuestras competencias en el desarrollo de software, abordando temas pues, fundamentales para su crecimiento profesional e intelectual. Los invito pues a participar activamente, a compartir sus ideas, a resolver dudas y aprovechar al máximo este espacio diseñado para ustedes. Recuerden que cada sesión es una oportunidad para avanzar en su proceso como futuros desarrolladores. El componente diseño de patrones de software tiene como objetivo ayudar pues a comprender, a interpretar y a aplicar una serie de soluciones reutilizables llamadas patrones de diseño, los cuales pues son fundamentales en el desarrollo del software de calidad. Los patrones de diseño mm, pues son soluciones ya conocidas que nos ayudan a resolver problemas que se presentan con frecuencia cuando programamos. No son fragmentos de código listos para copiar, sino formas organizadas y efectivas de escribirlos, ¿sí? Basadas pues en la experiencia de muchos desarrolladores a lo largo del tiempo. Estos patrones funcionan como una especie de receta que podemos adaptar según lo que necesitemos en nuestros proyectos, ¿cierto? Han sido usados muchas veces con éxito, pero por eso sabemos que funcionan bien y nos permiten trabajar de manera más ordenada, rápida y clara. En resumen, los patrones de diseño nos ofrecen herramientas prácticas y reutilizables para construir software más eficiente y bien estructurado. Un aspecto clave es que los patrones de diseño están profundamente relacionados con los principios de la programación orientada a objetos, dado que pues promueven prácticas como la encapsulación, el uso de jerarquías de clases y el polimorfismo. Aunque cada lenguaje de programación pueda tener su propia forma de implementarlos, los conceptos generales permanecen vigentes. La semana inmediatamente anterior, a través de un video que les compartía, abordábamos pues temas fundamentales relacionados con el componente formativo sobre diseño de patrones de software, haciendo pues énfasis en su clasificación y aplicando de manera práctica dentro del desarrollo de las soluciones orientadas a objetos. En primer lugar, realizábamos una contextualización sobre los patrones de diseño, destacando pues su valor como soluciones reutilizables para problemas comunes en programación. En ese video les explicaba pues su función como guías basadas en prácticas de la industria, ¿cierto? Que facilitaban pues la organización del código, mejorando así la mantenibilidad y pues promoviendo la estandarización. Posteriormente, pues se desarrollaban tres grandes grupos de patrones, ¿sí? Donde hablábamos de los patrones comportamentales, que pues son los que definen cómo se comunican los objetos. Aquí básicamente encontramos dentro de este gran grupo de patrones comportamentales, encontramos una subdivisión donde veíamos o explicábamos el patrón estrategia que pues permite seleccionar dinámicamente algoritmos en tiempos de ejecución. Tenemos también el patrón comando que separa el objeto que solicita una acción del que
del que la está ejecutando, y el patrón iterador, que pues facilita recorrer colecciones sin conocer su estructura interna. Veíamos también y hablábamos también de los patrones creacionales, que básicamente se encargan de organizar la forma de crear los objetos, ¿sí? Aquí destacábamos por la importancia de centralizar las creaciones de los objetos complejos o variados. Y pues explicábamos también o dábamos, mm, mencionábamos algunos patrones creacionales como el patrón Singleton, em, Factory Method, Abstract Factory y Builder, usando pues algunos ejemplos sencillos. Luego hablábamos de los patrones estructurales, ¿sí? Que enfocan en cómo se relacionan las clases y objetos. Acá veíamos el patrón fachada, donde presentábamos como una solución para simplificar pues, el acceso a múltiples subsistemas, y el patrón delegate, que básicamente pues, es útil para extender funcionalidades sin recurrir a la herencia directa. En esta sesión de hoy veremos en primer lugar dos diagramas complementarios o que complementan nuestro modelo de clases que veíamos también en una sesión anterior, ¿cierto? Un modelo de clases basado pues en esta caso de uso sobre la gestión de empleados. Este diagrama de objetos, perdón, de clases, eh, veíamos cómo pues estaba compuesto, o podíamos nosotros a partir de este enunciado, a partir de estas características que nos daban en este enunciado, hacer el diagrama de clases, en el cual veíamos nosotros pues que podíamos representar una primera clase que se llama persona. Teníamos otras dos clases, empleado y cliente, que extienden directamente de esta primera clase padre que es persona, ¿sí? Dentro de la clase empleado también veíamos cómo se debía crear, o cómo el enunciado nos dice que existe una cuarta clase que es directivo, que extiende directamente de nuestra clase empleado, y una quinta clase que es la clase empresa. Cada una de estas clases, representadas mediante este diagrama, desglosada como lo vemos a partir de la descripción que nos hacen en este enunciado, veíamos que cada clase pues tiene sus propios atributos y sus propios métodos, ¿cierto? En el contexto del diseño de software orientado a objetos, las vistas estáticas son aquellas que representan la estructura del sistema en un momento determinado. Obviamente, pues sin enfocarse en su comportamiento o dinámica de ejecución. Estas vistas básicamente describen cómo está organizado el sistema internamente, qué elementos lo componen y cómo se relacionan entre sí. Las vistas estáticas se centran en la arquitectura y estructura fija del software. Entre los principales diagramas que pertenecen a esta categoría están los diagramas de clases, los diagramas de objeto y los diagramas de componentes, o el diagrama de componentes. El diagrama de clases es uno de los más representativos de las vistas estáticas. Muestran las clases que forman parte del sistema junto con sus atributos, sus métodos y las realizaciones entre ellas, como asociaciones, herencia, agregación o composición.
El diagrama de clases, como les comento, pues es uno de los más representativos de las vistas estáticas, ¿sí? Aquí, pues, se muestran las clases que forman parte del sistema junto con sus atributos, sus métodos y pues las relaciones entre ellas. Luego tenemos el diagrama de objetos. Este diagrama de objetos es una extensión del diagrama de clases, ¿sí? Este diagrama, recuerden ustedes que lo fabricamos también en una sesión anterior. Explicábamos pues de dónde o cómo podíamos nosotros extraer a partir de esta información que nos presentaban en el enunciado, cómo podíamos nosotros extraerlo y representarlo mediante este diagrama. A partir de el diagrama de clases, ¿cierto? Nosotros podemos entonces fabricar este segundo diagrama que hace parte de las vistas estáticas, que es el diagrama de objetos. Este diagrama de objetos, em, mm, como lo comentaba hace un momento, pues es una extensión, ¿sí? De nuestro diagrama de clases, pero pues que está básicamente centrado en instancias concretas. Entonces, voy a hacer una copia de este diagrama de clases y lo vamos a renombrar como diagrama de objetos. En lugar de el diagrama de objetos, en lugar pues de mostrar las clases genéricas, ¿cierto? Este diagrama consiste en representar pues objetos reales con valores definidos, tal como existirían en el tiempo de ejecución. También nos permite validar cómo se comporta pues la estructura en un caso práctico, reforzando el diseño del modelo de clases. Como observamos en este modelo, tenemos pues básicamente cinco clases, ¿cierto? Personas, empleados y clientes que extienden de personas, directivo que extiende directamente de la clase empleados y empresa pues que es una clase independiente. Entonces la idea del diagrama de objetos es extraer o instanciar, ¿sí? Cada uno de estas clases y representarlo como objetos. Entonces, si nosotros vemos aquí, bueno, vamos a empezar de pronto con esta clase que es, digamos, como la única que está de manera independiente y de la cual pues van a depender las demás clases, ¿sí? Tanto los clientes como los empleados. Entonces, haciendo uso de nuestra herramienta de Drayo y podemos ir a buscar aquí la categoría de gráficos UML. Podemos nosotros empezar a representar como tal esos objetos. Podemos buscar aquí la herramienta o el gráfico que nos permite representar un objeto. Aquí entonces nosotros podemos comenzar a instanciar cada uno de esos objetos y vamos a representar o a instanciar la clase empresa, ¿sí? La idea aquí es, o la finalidad es poder dar ejemplos, un ejemplo, ¿sí? De lo que, con sus propias características de los según los atributos que están ya especificados en el diagrama de clases. Entonces, para poder instanciar una clase de la clase empresa, sabemos que pues va a tener un nombre, ¿cierto?
como atributos, solamente nos está solicitando, según este diagrama, un atributo que tiene nombres. Ya las funcionalidades o métodos em, estarán, se estarán representando mediante otro tipo de diagramas. Por ahora, el diagrama de objetos solamente vamos a instanciar cada una de estas clases, ¿sí? Únicamente teniendo en cuenta sus atributos. Entonces, como vemos, la clase empresa solamente nos solicita un nombre. Ese es el único atributo que tiene en este momento. Entonces, describimos el nombre como tal de ese objeto o de la instancia como tal de la clase. A manera de ejemplo, vamos a colocar este nombre de empresa y podemos definir también su tipo. Y el tipo se define pues em, con el nombre o la forma como hayamos descrito esa clase. Entonces es de tipo empresa porque pertenece o describe una clase empresa, ¿cierto? Y sus atributos. Bueno, aquí de manera por defecto, el diagrama nos plantea tres atributos, pero como vemos, pues solamente tenemos uno, que es el nombre, a través de propiedad valor, la propiedad que se va a hacer nombre y su valor, pues, que va a ser el nombre como tal de esa empresa, en este caso, Postobón. Tenemos también otras clases, por ejemplo, empleado, podemos nosotros instanciar a manera de representación o a manera de ejemplo unos empleados. Entonces, podemos nuevamente insertar el objeto, ¿sí? Y decir, por ejemplo, que tenemos una clase empleado. Veamos qué atributo nos está solicitando. Empleado, pues como extiende la clase persona, entonces también esto hereda los atributos de la clase persona. Entonces necesitamos un nombre, una edad y un sueldo bruto. Entonces aquí podemos decir que esto tiene un nombre, ¿cierto? También nos pide una edad y un sueldo bruto. Y a cada uno de esos atributos, a una de estas propiedades, pues le vamos a asignar su propio valor. El nombre puede ser el nombre de una persona cualquiera, ¿sí? Recordemos que esta clase, empleado, extiende directamente de la clase persona. Y las personas, pues por lo general tienen un nombre. Entonces aquí podemos nosotros instanciar, por ejemplo, que tenemos una clase o un objeto, más bien instanciamos el objeto empleado que tiene un nombre, puede ser Pepito, y el tipo, de tipo empleado. ¿Por qué el tipo de empleado? Pues porque es una clase que se llama empleado. ¿De acuerdo? Si hay dudas, por favor, pueden ir preguntando a medida que vamos elaborando este gráfico. La edad ya sabemos que es un tipo pues numérico, eso nos dice aquí el diagrama de clases, nombre de tipo texto o cadena, edad de tipo entero o numérico y el sueldo es de tipo double. Entonces, la edad podemos colocar un valor numérico, obviamente pues son datos que se deben ajustar a la realidad, no vamos a colocar una edad de 150, de 200 años, ¿cierto? O de 2 o 3 o de 10 años, porque pues no tendría ningún sentido. Eh, Generalmente pues los empleados pues son mayores de edad, entonces tendrían que estar dentro de un rango, una edad, un rango pues razonable para que se ajuste como tal a esos parámetros. Y sueldo bruto, vamos a decir, bueno, para no poner valores muy grandes, vamos a colocar algo significativo en este caso que puede ser un valor de 1.200, pueden ser 1.200 pesos, pueden ser 1.200 dólares, bueno, o euros. Bueno, en este momento es un valor representativo.
¿Se entiende hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Más o menos como lo que estamos viendo en la clase anterior. Sí, Ok, señor, sí. es una secuencia, ¿no? Lo que es la manera en la cual elaborábamos este diagrama de clases, donde, pues primero es a nivel general, ¿cierto? Donde tenemos, hacemos ese primer análisis de los elementos que van a ser representados según el levantamiento, esa licitación de requisitos que nosotros ya inicialmente pues agotamos esa etapa. Aquí pues de manera muy explícita, a partir de este enunciado pues teníamos ya esos datos, ¿sí? Pero pues la forma correcta es hacerlo a partir de esa etapa de licitación de requisitos, donde a través de entrevistas o los diferentes métodos que existen para adquirir o para recopilar esa información, pues entonces vamos a nosotros a fabricar nuestro elemento o nuestro diagrama de clases. Después de que tenemos el diagrama de clases, entonces ya podemos como tal proseguir con nuestro diagrama de objetos, ¿sí? Que como les digo, pues es una extensión, ¿sí? De ese diagrama de clases. ¿Por qué es una extensión? Porque a partir de cada una de esas clases que nosotros ya identificamos, vamos a hacer una abstracción. Todo esto, pues, haciendo eh, uso o no uso, sino eh, poniendo más bien en práctica mm, las diferentes paradigmas de la programación orientada a objetos, ¿cierto? Entonces, a partir de una clase, nosotros podemos crear o instanciar un objeto. Es por eso que aquí teníamos estos dos primeros objetos. Un objeto post-on que instancia de la clase empresa y un objeto empleado que instancia de la clase empleado. Hagamos un segundo ejemplo de esta para instanciar esa clase empleado. Entonces aquí podemos nosotros duplicar este elemento, ¿sí? Y aquí decir, pues, que ya no tiene un nombre que no se llama Pepito, sino que, por ejemplo, se llama Sutanito, ¿sí? También tiene un tipo que es de tipo empleado y obviamente sus atributos pues, van a cambiar. Ya no es Pepito, sino es Sutanito. La edad, no sé, podemos colocarle un valor de 48 años y un sueldo bruto, por ejemplo, que esto tiene 960 pesos, dólares, euros, lo que ustedes quieran, como lo quieran interpretar. Vuelvo, repito, es un valor pues significativo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí dos ejemplos de la clase empleado, ¿cierto? Donde este empleado pues tiene una relación directa con la clase, y aquí está mal escrito, con la clase empresa. Entonces, aquí también tenemos que representar esa relación que existe entre estos objetos. Para eso podemos nosotros utilizar también los conectores. En este caso, pues es un conector de asociación donde el empleado pues pertenece directamente a una empresa, ¿cierto? Y aquí podemos decir que el empleado trabaja
en esta empresa, que esta empresa tiene como descripción un nombre que es Postobón, ¿sí? Lo mismo sucedería con este otro empleado. Aquí también hacemos referencia a las vistas, ¿no? Donde son vistas públicas, privadas o... Entonces sabemos que el signo más nos representa que es una vista pública y podemos representar también los clientes de esta clase de clientes. Entonces, bueno, voy a valerme o insertémoslo aquí en una nueva. Que se hizo que es un objeto. Y es un objeto cliente, donde tiene también, pues, hereda los atributos de la clase persona, es decir, tiene un nombre, una edad y un número de teléfono. Entonces aquí tenemos un objeto empleado, perdón, cliente, donde, por ejemplo, lo vamos a llamar, vamos a colocarle un nombre que puede ser María, ¿sí? Y es de tipo cliente porque instanciamos de la clase cliente. Tiene unos campos, los campos siguen siendo nombre, edad, pero ya no tiene sueldo bruto, sino lo que tiene es un número de teléfono. Entonces el nombre, ya dijimos que es María. Una edad, no sé, por ejemplo, 21. Y un número de teléfono que puede ser cualquiera. Si queremos, podemos también hacer una segunda instanciación de esa clase empleado, donde aquí esto, por ejemplo, se puede llamar Juanito y sus atributos pues también con seguridad van a ser diferentes. Pues el valor, ¿no? Del atributo, porque el atributo sigue siendo el mismo. No sé, 35 y un número de teléfono puede ser, por ejemplo, y lo mismo, utilizamos una asociación para poder representar o para poder describir o que el cliente, en este caso, compra, ¿sí? Le compra a esa empresa que se llama Postobón. Todo no navegaba, ya me entraba. Ay, entonces era el link. Este sería el resultado entonces de nuestro diagrama de objetos. No sé si hay preguntas. ¿No? Bueno, veamos entonces este tercer diagrama que es el diagrama de componentes. Mm,
Aquí, bueno, el diagrama de componentes pues representa una vista estructural del sistema desde el punto de vista arquitectónico o de alto nivel. Muestra básicamente o se representan los módulos o bloques funcionales, como pueden llegar a ser, por ejemplo, servicios, como pueden ser módulos, como pueden ser, no sé, bibliotecas o incluso las mismas APIs y las dependencias entre ellos. Aunque se trabaja directamente con clases y objetos, también forma parte de la vista estática, ¿sí? Dado que pues muestra cómo se organiza internamente el sistema a nivel de componentes. Que básicamente voy a reutilizar únicamente mm, el título, creo. Sí, solamente el título. Esto ya no es diagrama de objetos, sino el diagrama de componentes. Vemos nosotros básicamente que tenemos o podemos nosotros diagramar o representar de manera gráfica qué componentes. Un componente que me maneje los clientes, ¿sí? O que haga referencia a todo el módulo de clientes, al módulo de empleados. Y bueno, aunque no está directamente representado en este diagrama de clases, pero sabemos muy bien que esos datos van a estar almacenados en algún repositorio o en algún espacio. Generalmente, pues a eso se le llaman bases de datos. Entonces aquí, bueno, aquí voy a empezar a cambiar el nombre, a renombrarlo. Esto sería diagrama de componentes. Y pues los módulos, utilizamos aquí esta figura, ¿sí? Para poder representar un módulo. El primer módulo o uno de los módulos sería el módulo de clientes o módulo cliente. Tendríamos un segundo módulo que sería el módulo de ¿qué dijimos? Empleado. Correcto, el módulo empleado y un tercer módulo que va a ser las bases de datos. Este diagrama, el diagrama de componentes, como les digo, pues representa una vista arquitectónica del sistema, ¿sí? Es decir, nos muestra cómo están organizados los diferentes módulos funcionales que lo componen y cómo interactúan entre sí. Este diagrama es clave para planificar la implementación técnica y el despliegue
el futuro despliegue de ese sistema. Esta estructura tiene como propósito mostrar la interacción entre los módulos funcionales clave y la base de datos, ¿sí? Evitando pues capas intermedias innecesarias. Le da este otro colorcito por aquí, puede ser. Ya una vez hemos nosotros definido estos componentes para nuestro diagrama de componentes, ¿cierto? Podemos nosotros entrar pues como a entender qué hace cada uno de estos componentes, ¿sí? El primero de ellos que dijimos que es el módulo de cliente, este componente pues agrupa todas las funcionalidades relacionadas con la gestión de qué. Si es el módulo de cliente, ¿qué estará gestionando? ¿Sí? Estará gestionando pues todas las funcionalidades relacionadas con los clientes pues del sistema, ¿cierto? Por ejemplo, aquí se incluyen dentro de este módulo mm, operaciones como por ejemplo registrar un cliente, actualizar su información y pues podríamos también mencionar acá que pudiésemos consultar todo su historial. Si el sistema fuera utilizado por una empresa, ¿cierto? Este módulo permitirá mantener organizada la información eh, de sus clientes finales. El módulo empleado, pues al igual que el módulo, o a diferencia, bueno, del módulo clientes, el módulo empleado pues está directamente relacionado con los empleados, ¿cierto? Donde veíamos pues que tenía unos atributos donde tiene pues un nombre, un salario, ¿sí? Que están definidos dentro de este ejemplo. Pero si fuera de pronto otro caso o algo más a nivel general, aquí también nosotros pudiésemos gestionar información como el documento de identidad, como por ejemplo el cargo, ¿cierto? O incluso asignaciones o labores que se le han encomendado. Aquí también se desarrollaría pues toda la lógica necesaria para realizar tareas administrativas del personal. Este es uno de los componentes, digamos, centrales del sistema, ya que pues gestiona todo lo que tiene que ver con los recursos humanos. Y las bases de datos, este componente pues ya representa el sistema de persistencia, ¿cierto? Es decir, es el lugar donde se almacena toda la información relacionada con los clientes y con los empleados. Tanto el módulo empleados como el módulo clientes están conectados directamente con esta base de datos para realizar operaciones de lectura, operaciones de escritura y pues actualización. Aquí es donde generalmente hablamos del famoso CRUD. Este diagrama, el diagrama de componentes, nos ayuda a entender cómo se deriva el código, cómo se construyen las responsabilidades y cómo fluye la información. También es clave pues para facilitar el trabajo en equipo, ya que cada grupo se desarrolla o cada grupo de desarrollo del equipo de desarrollo pues puede centrarse en un componente específico, ¿sí? Si el equipo es, digamos, medianamente grande, algunos uno o dos integrantes de ese equipo de desarrollo se pueden centrar en el desarrollo como tal del módulo cliente y otro equipo, grupo se va de manera simultánea, pues se va a encargar de darle trámite al módulo empleados. Y de esta manera, pues también empezamos nosotros aquí a poner en práctica todo el tema de metodologías de desarrollo ágil, ¿sí?
donde recuerden ustedes que veíamos, por ejemplo, en los métodos tradicionales, donde anteriormente, pues hasta que no estuviera completamente desarrollado un módulo o una funcionalidad, pues no se le daba inicio a la siguiente funcionalidad, ¿sí? A diferencia en los métodos de desarrollo ágil, podemos estar de manera paralela, de manera simultánea, desarrollando dos o más funcionalidades, pues obviamente eso depende de la capacidad, del tamaño de ese equipo de desarrollo. ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas hasta acá. Sí, profe, pero una pregunta, es que yo entré un poquito tarde, pero entonces para el diagrama de componentes, tiene que estar primero un diagrama de clases y un diagrama de objetos y de allí nacería ya el diagrama de componentes. En ese orden, sí, señor. Ese sería el orden. Y por Ah, último, vendría que ya lo vamos a hacer ahorita, que es el de despliegue. ok, ok. Es posible, no es común, pero es posible que, bueno, a veces en algunos casos ya, aquí lo estamos nosotros, digamos que desarrollando de manera independiente. Clases, objetos y componentes. A veces sea que este de objetos y componentes lo dejan en uno solo. Es decir, nosotros podemos crear dentro de este componente un objeto, ¿sí? Y escribir estos objetos dentro de este componente. Es posible que en algún momento, pues ustedes o en algunos, ¿cómo se llaman? En algunos ejemplos o algunos autores lo representen de esa manera, pero por lo general se acostumbra a hacerlos de manera independiente, ¿de acuerdo? Aquí en esta parte de esta sesión, pues nos vamos a enfocar a explicar el diagrama de despliegue. Este tipo de diagrama pertenece a las vistas estáticas, y seguimos con las vistas estáticas, pero pues con un enfoque completamente diferente. Este diagrama nos permite visualizar cómo se implementa el sistema en la infraestructura real, es decir, dónde y cómo se ejecutan los módulos del software, ¿sí? El diagrama de despliegue representa la arquitectura física del sistema. Aquí, bueno, aquí muestran de manera detallada cuatro elementos, básicamente, pues nos vamos a centrar o yo les voy a socializar únicamente los tres primeros, lo que son los nodos. Estos nodos pueden ser físicos o pueden ser virtuales, ¿sí? Que un ejemplo, pues pueden ser la forma o en dónde se van a desarrollar, dónde se van a desplegar esos componentes, como por ejemplo pueden ser unos servidores, pueden ser unos clientes, ¿listo? Tenemos los artefactos de software que despliegan pues esos nodos, y por último tenemos las comunicaciones, ¿sí? Comunicaciones entre estos elementos. El diagrama de despliegue es útil para planificar cómo se van a distribuir los diferentes componentes en el entorno real de ejecución. Basándonos en el mismo ejemplo, el mismo caso de uso que tenemos de los empleados de la empresa, ¿sí? De esta que tenemos aquí como ejemplo, vamos a representar ese diagrama de despliegue.
Como les mencionaba, entonces aquí nosotros básicamente, por ejemplo, pudiésemos decir que estos dos componentes, el módulo cliente y el módulo empleado, se van a desplegar en un servidor. Puede ser un servidor local si la aplicación la tenemos en local, o si al momento de hacer el despliegue lo hacemos en la nube, pues vamos a utilizar un servidor remoto. ¿Sí? La forma de representarlos mediante UML es esta figura, un bloque. Aquí podemos decir que esto nos va a representar un servidor, lo vamos a hacer un servidor de aplicaciones de manera local, servidor de aplicaciones. Y dentro de este servidor de aplicaciones, entonces va a vivir el módulo de clientes y el módulo empleados. ¿Listo? Y las bases de datos podemos nosotros decir que van a estar desplegadas en un servidor de bases de datos. ¿Listo? Y podemos representarlo o asociarlo de esta manera. Adicionalmente a esto, debemos nosotros en el diagrama de despliegue utilizar un artefacto eh, que nos indique si el despliegue lo vamos a hacer de manera local o lo vamos a hacer de manera en, en la nube. Entonces, para eso utilizamos aquí un elemento dentro del UML, un artefacto, componentes. Tu. Que diga artefacto, asociación. Mm, 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 mm. Explícitamente, aquí está, artefacto. Este artefacto, por ejemplo, vamos a decir que es un cliente web, que lo vamos a desplegar en la web mediante un navegador, cliente web.
Entonces, este sería nuestro diagrama de despliegue, donde tenemos tres componentes, ¿sí? El componente cliente, que representa al usuario final, que accede pues al sistema desde su navegador web, ¿cierto? Este cliente envía peticiones, las envía a través de la red a un servidor de aplicaciones y que a su vez, pues, no contiene la lógica interna del sistema, solo sirve como punto de entrada. Tenemos un servidor de aplicaciones. Este servidor de aplicaciones pues es donde se ejecuta la lógica del negocio del sistema, ¿sí? Dentro de este servidor de aplicaciones se despliegan dos artefactos o módulos, ¿sí? Que son el módulo cliente y el módulo empleado. El módulo cliente, recordemos que maneja toda la lógica relacionada con los clientes, y el módulo empleado gestiona toda la información y operaciones de los empleados. Ambos módulos funcionan como artefactos de software que se comunican directamente con la base de datos. Y la base de datos, pues ese es un nodo que representa el motor de base de datos que almacena toda la información del sistema, ¿sí? Donde van a persistir todos los datos. Contiene un artefacto que está, o que lo llamamos bases de datos, y que permite el acceso persistente a los datos desde los módulos desplegados en el servidor de aplicaciones. Este diagrama, pues, nos muestra también dos flujos importantes de comunicación, ¿cierto? En el cual el cliente web se comunica con el servidor de aplicaciones para hacer peticiones y visualizar los resultados. Y este servidor de aplicaciones, pues, se comunica con el servidor de base de datos para consultar, modificar o almacenar datos, ¿sí? Este tipo de diagramas, pues, es esencial para planificar la infraestructura técnica del sistema, para identificar posibles puntos de fallos o necesidades de accesibilidad, o incluso para visualizar de forma clara dónde se ejecutan cada parte del software. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? De mi parte, no, profe, estoy entendiendo. Listo, Angélica. Bien, les acabo de compartir el link para el registro de asistencia. Por favor, lo diligencian mientras seguimos dándole continuidad a nuestra sesión. Esto, ejemplo, es muy sencillo. Fíjense que a partir de este enunciado, en la primera sesión, en una sesión anterior, pues fabricamos y diseñamos el diagrama de clases. Generalmente es como el diagrama que más demanda tiempo, ¿sí? Dado que pues hasta ahora estamos entendiendo la lógica del negocio, hasta ahora estamos nosotros pues como analizando cuáles son esos requerimientos que ya fueron plasmados o que fueron levantados a través de la licitación de requisitos. Ya los demás diagramas, el de objetos, pues despliega o depende directamente del diagrama de clases, ¿sí? Que sencillamente representar o instanciar esas clases que aquí se convierten ya en objetos. El diagrama de componentes es generalizar o agrupar todos estos objetos, o estas clases, más bien estas clases, dentro de unos componentes, dentro de unos módulos. Y el diagrama de despliegue, pues es poder identificar en dónde van a ir desplegados cada uno de esos componentes o módulos. Eso es básicamente, pues, como a manera general, la manera de resumen.
el funcionamiento que se le da a través de estos diferentes diagramas. ¿Listo? ¿No hay preguntas? El día martes les compartí una invitación para participar en la socialización de unos proyectos de un grupo de aprendices, compañeros de ustedes que pues van ya más avanzados y terminan su etapa lectiva. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de asistir. No, Sí, sí, profe, yo señor, no yo, pude asistir. ¿Listo, José? ¿José sí asistió? sí, sí, señor, yo sí estuve por ahí. Listo. ¿Qué tal la experiencia, José? Héctor. Sí, pues, a ver, dentro de lo que pude ver, que era ya Ajá. la parte de la presentación de los software que hacen de la finalización de la etapa lectiva, ¿sí? Creo que era lectiva, no sé si ella era ya, Ujú. o era la final ya de No, la etapa terminan lectiva. etapa lectiva y se van para etapa práctica. Ah, ok. Sí, pues, por un lado, pues, ver cómo más o menos dar una idea de cuando lleguemos a ese momento, como qué conocimientos vamos a tener. Es bueno ver, digamos, que allá los chicos ya mostraban muchos proyectos de dificultades diferentes y de aplicaciones diferentes también. Sí, habían proyectos, digamos, complejos. No, no, creo que el profe estaba ahí, creo que su merced estaba ahí, no sé. Sí, señor. Eh, había proyectos, se me hizo, digamos, complejos como el de Colsubsidio, que creo que fue uno de los últimos, o al menos el último que yo alcancé a ver, De la que se me agencia hizo muy pública. interesante. Ujú. Sí, ese se me hizo muy interesante, que tiene como mucho trabajo por detrás. Entonces, pues ver que se puede llegar como a esos niveles de proyectos, pues es muy bueno. Pues también había muchos proyectos. A mí personalmente me gustó mucho el de un chico que estaba realizando un proyecto para el tema de café, llevar los reportes de pagos de café. Yo que soy un poco del área agrícola también, me pareció muy bueno ese proyecto. Y también ver, digamos, con las preguntas que hacían los jurados, cómo, digamos, a mí me puso como en contexto en la aplicación práctica que debe tener el proyecto que se realice según la situación real en la cual se va a generar. Por ejemplo, en el caso del café, había un instructor, según yo era su merced, que Ujú. preguntaba si el software está en línea, pero allá en la finca no hay internet, ¿cómo funciona ahí esa cuestión? ¿Sí? Digamos, había otro, creo que fue de los primeros, de un software para restaurante, que parecía como que los de cocina, además de cocinar, tenían que manejar el software, digamos que eso a nivel práctico dentro de una cocina, en un restaurante, pues no es muy funcional. Entonces, ver que no es solamente que el sistema funcione, los botones, los desplegables, que la validación de datos, bueno, ahí mire varios conceptos, algunos los entendí, otros aún no. Pero pues lo que vi es que el enfoque importante es que el software que se realice tiene que ser práctico en contexto real y no solamente funcional de que funcionen las aplicaciones, pero que no funcione en contexto real. Digamos que es como el mayor aprendizaje que me llevé de esa experiencia. Sí, muy cierto, José. De hecho, lo que yo siempre he tratado, pues, de que ustedes, mis aprendices, o por lo menos los grupos con los que he tenido, es que entiendan de que no solamente el desarrollo de software no solamente se basa en manejar o en conocer la sintaxis de un lenguaje de programación, ¿sí? Aquí, desde los inicios, desde la primera fase, que es la de licitación de requisitos, que es donde hacemos el levantamiento de toda la información, donde empezamos a entender la lógica de ese negocio, donde nosotros tenemos ese contacto con ese usuario final o con bueno, el cliente que es el que nos busca para el desarrollo de esa aplicación. Desde ese momento, desde esas etapas tempranas es donde nosotros también pues debemos eh, colocar todo el conocimiento, ¿sí? No, porque muchas de las veces o las expectativas que la gran mayoría de personas llegamos a este punto es, bueno,
cuál es el lenguaje de programación que vamos a utilizar, ¿sí? Pero fíjense que antes de poder escribir nuestra primera línea de código, pues existen muchas etapas donde si no están bien fundamentadas, donde si no existe como tal esa consolidación de los requerimientos, pues de nada sirve que seamos unos súper expertos en conocedores de un lenguaje de programación, ¿sí? De hecho, como usted lo menciona, José, alguna de las preguntas, por ejemplo, que yo hacía ahí era ese, ¿no? Eh, ¿Cuáles habían sido, pues, esos pasos que ellos habían agotado antes de llegar? De hecho, creo que ninguna de las preguntas, o casi ninguna de las preguntas, se enfocó en en código, en cómo utilizaban ese código, qué hacía una cosa o qué hacía la otra, sino en entender, en saber si tenían claridad sobre la lógica del negocio de cada uno de esos proyectos. ¿Listo? Por aquí David Bermúdez me pregunta que si no hay grabación. Asumo que hace referencia precisamente a esa sesión. Bueno, como no era yo el que organizaba la reunión, no la tengo directamente. Sin embargo, yo ya, porque también ayer en otra de las fichas me hicieron la misma pregunta, ya le pregunté o ya me contacté con el instructor del responsable de esa ficha, a ver si es posible que él nos comparta la grabación. Tan pronto la tenga, y es decir, si me la facilitan, pues les estaré compartiendo también ese enlace para que, pues, los que por una u otra razón se les cruzaba o no pudieron asistir, eh, pues tengan como esa experiencia, ¿no? De ver antes, o de ahí sí como dice por ahí se dice popularmente, ver los toros desde la barrera es totalmente diferente a estar directamente allá en el ruedo, ¿no? Bien. Sí, profe, no sé si me permite de pronto añadir con lo que su merced estaba mencionando y digamos lo que yo pude ver de esa sesión, que sería bueno pues los compañeros pudieran de pronto tener la grabación y ver eso, que también lo lleva uno en contexto es, y con lo que su merced dice, que el propósito de de este programa es formarnos en ser desarrolladores de software y no bueno, sí, pero no en programadores como tal, ¿sí? La programación es uno de los procesos, pero enfocarse, digamos, como a manera profesional en el desarrollo de software con todo lo que esto conlleva. Y Ujú. digamos que eso fue algo que me quedó claro con las preguntas que más o menos todos hacían. Y es el punto que yo decía, de que no es solamente que se escribe el código y está bien bonito y escrito, pero no es funcional en la práctica. Y no es funcional en la práctica porque no se fijaron en todo el proceso de desarrollo de software, sino en que el código quedara bien escrito. Entonces, digamos, es eso como una reflexión de pronto para los compañeros que me estén escuchando y dentro de lo que, digamos, pude ver. Sí, señor. Perfecto. Listo. Muy válido su apreciación. Bueno, haciendo de pronto aquí un poquito un paréntesis dentro de la temática del día de hoy. Quiero compartir con ustedes, aunque esto pues sí, en las comienzos del desarrollo como tal de la tecnología se dio la información. Sin embargo, a veces pues digamos que como que se olviden las cosas. Recuerden ustedes que dentro de la primera sección que encuentran ustedes dentro del LMS, dentro de Sajuna, van a encontrar una sección que se llama anuncios. En esos anuncios van a encontrar ustedes siempre la invitación a las sesiones en línea. De manera, ¿qué puedo decir yo? Voluntaria lo hacía y les publicaba a ustedes un recorderis allá en el grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿Qué sucede? Que a nosotros también nos hacen, a todos, a ustedes, a nosotros, nos hacen el seguimiento del manejo de esta plataforma.
En la última reunión que se realizó, se observó que si bien se publicaban los anuncios, las estadísticas que esta plataforma arroja, los aprendices no ingresan, ¿sí? Entonces, por eso digamos que se sugirió de que se incentivara, se motivara el acceso como tal a los anuncios para que ustedes se pudieran conectar, estudiar. Es decir, este anuncio no solamente van a encontrar ustedes invitación a las sesiones en línea, sino en el que también, por ejemplo, van a encontrar información referente a los cierres de las diferentes competencias, de las transversales, obviamente, pues también de las técnicas. Anteriormente también dentro de los anuncios se estaban publicando las grabaciones y los resúmenes de cada una de las sesiones, pero ya a partir de, pues para este año, esa sección quedó exclusivamente aquí en la parte final, aquí donde encuentran ustedes sesiones en línea. En estas sesiones en línea, por un lado van a encontrar pues el chat que está dispuesto para las sesiones sincrónicas a través del chat. Estas sesiones específicamente para esta ficha, la 311898, se programó para los días viernes entre la 1 y las 2 de la tarde. Entonces recuerden que tienen también este espacio de comunicación todos los viernes, todas las semanas, en este horario en el cual pues voy a estar de manera exclusiva atendiendo las peticiones o solicitudes que ustedes puedan llegar a tener a través de este chat. Dentro de las sesiones en línea pues también encontramos las grabaciones de cada una de las sesiones, tanto del área técnica como de las áreas transversales. Estas sesiones pues están divididas por fases. En este momento nosotros nos encontramos en la fase de planeación y cada fase pues va a estar agrupada o subdividida por meses. Aquí están todas las grabaciones y los resúmenes que se hicieron durante el mes de julio. En el mes de agosto, pues todavía no hay una sección que muy seguramente esta va a ser nuestra primera grabación, dado que pues hace 8 días cayó festivo, 7 de agosto. Como tal no tuvimos la sesión, pero pues yo quise de cierta manera no dejar pasar por alto la semana completa y les compartí la grabación pues de esa misma sesión, ese mismo tema que nosotros veíamos en el material de estudio, que es el de diseño de patrón del software, donde se veían pues los conceptos generales, ¿sí? De lo que eran los patrones de diseño. Entonces, pues para que ustedes también lo sepan, o bueno, digamos que a manera de recorderis, aquí van a encontrar entonces ya después de finalizar la sesión, una nueva sección que va a decir agosto, y en agosto van a encontrar la grabación de la sesión de hoy y asimismo pues el resumen, ¿vale? Em, ¿Qué otra cosa les iba a Sí, recomendar profe, yo sí, de? instructor, entendido. Es que yo me negué fue por la fecha que había cargado la grabación. Ya después cuando ingresé nuevamente a anuncios, ahí ya se evidenciaba que el 8 fue que la compartió, pero era la sesión de hoy. Ah, claro, es que este anuncio se debe publicar mínimo 2 días antes de la realización de la sesión, ¿sí? Por eso aquí dice, yo generalmente acostumbro a colocarles acá invitación a la sesión, competencia técnica, el día, jueves 14 y la hora. Pero si usted ingresa, si da clic sobre ese enlace, ya le va a dar específicamente todos los datos, incluso el enlace a la de conexión. ¿Listo? Creo que era Sí, ese paréntesis chiquitico que quería hacer hasta ahí. Profe, Bueno, y no hay señor. una manera disculpe que le interrumpa, no hay una manera de que, nació ahí pusieron ahí un anuncio, a uno le llegue una notificación por un correo o algo, no sé. Pregunto, ¿eso existe o no existe? Pues yo creo que sí Si hubo les algo debe llegar porque es que cuando con el correo Micena. no, no es correo menciona. Cuando uno programa o cuando uno crea aquí un nuevo anuncio, aquí hay una opción que dice
Notificar, ¿qué es lo que dice por acá? Enviar notificaciones del tema. Ah, no, pero este no es. No, pero es que la idea o sea, de hecho estos anuncios, bueno, las indicaciones que se dan es hacerlo a través de un foro, porque esto automáticamente les llega a ustedes, les da una No, alerta sí, directa él llega a su dentro de correo. Sajuna, que unos datos de los 24/7 en Sajuna, pero sería si me llega un correo, una notificación de correo, ya sea en, bueno, no voy a decir que al spam, pero sí de pronto a las, ¿cómo se llama? A las actualizaciones o a las notificaciones de correo, de foro, uno de pronto puede entrar más rápido. ¿Sí me Por explico? Que eso, de ahí, porque uno no está todo el tiempo en Sajuna. por eso, cuando se crea este anuncio, de manera automática, Sayuna les envía a ustedes, a cada uno de ustedes le llega una notificación al correo electrónico. No, señor, a mí no, lo personal no me llega. Valíen esa información porque, bueno, yo como no, pues, o sea, la vista que yo tengo es diferente a la que ustedes tienen como aprendices, pero hasta donde yo sé, hasta donde tengo entendido, Sayuna directamente, después de que se crea el anuncio, les notifica directamente al correo electrónico, el correo que esté registrado, el correo que haya registrado usted. No sé si los demás compañeros puedan de pronto validar esa información. A mí me llegaba, pero por lo menos el último correo que me llegó de notificación de sesión fue mayo, hasta mayo. De ahí no me volvieron a llegar y me llegaba al correo personal, no, no al de mi cena, sino al personal, Al pero no correo volví a recibir que tenga notificación. registrado Ujú. aquí en la plataforma, Angélica. Sí, pero no volví, o sea, desde mayo no recibí, volví a recibir notificaciones. El 8 de mayo fue el último día que a mí también me llegó. Desde los anuncios, Sí, la notificación que nos decía, o sea, la última que a mí me llegó fue el 22 de mayo y llega como con calendario formación online y pues el link de la clase y aparecen varios correos copiados, que pues me imagino que somos los que estamos en esta ficha, pero no me volvieron a llegar y aparece que es enviado de David Fernando Guerrero. bueno, voy a indagar al respecto, porque aquí lo único que yo veo es esta notificación, o sea, este chulito donde dice enviar notificaciones del tema sin tiempo de espera para la edición. No voy a volver a publicar, o no sé, voy a tener en cuenta este chulito y me cuentan ustedes en la próxima sesión a ver si le llega de esa manera la notificación del anuncio. Vale, Es que aquí tampoco aclara qué es. Fijaos para que se quede siempre en la parte de arriba, pero eso no tiene nada que ver. Y yo también tengo el 8 de mayo. ¿Sí? Listo. Sí, sí. Me cuentan entonces, me van contando. Mañana cuando cree el anuncio, no, mañana no, ustedes, es el jueves, yo se los creo a ustedes el lunes o martes a más tardar Pero y puede me cuentan preguntarnos si en les el llega la grupo. notificación. Nos preguntan en el grupo. Yo me la paso todo el día en el computador. Vale. Bueno, aunque también lo que entiendo, lo que nos quiere dar a entender también el instructor es que, o sea, lo que entiendo es que desde la parte del SENA también valida como las veces que nosotros utilizamos como la plataforma y eso, o sea, con las estadísticas, eso influye en algo en nuestro proceso, digamos, en no, no, que no no. estemos, En el proceso no, pero sí la gente o los encargados de la administración de la plataforma, pues ellos buscan que nosotros usemos esa plataforma, ¿sí? Porque pues obviamente se están pagando, tiene un costo el mantenimiento, el alojamiento, todo eso tiene un costo. Entonces lo que ellos de pronto dicen es, hombre, estamos invirtiendo unos dineros, unos recursos en esa plataforma y si ustedes no la usan, pues ¿para qué? Si van a seguir utilizando pues por allá WhatsApp, pues ¿para qué pagamos nosotros aquí una plataforma? ¿Sí me entienden? Es por eso.
Ah, ok, entendido. ¿sí? Es por eso también que se hace mucho énfasis en que las evidencias se reciban única y exclusivamente a través de la plataforma, ¿sí? Que no se hagan a través del correo, que no se hagan a través de WhatsApp, porque pues para eso es la plataforma, la administración, para eso es el LMS, el sistema de administración del aprendizaje. Bueno, enfocándonos nuevamente aquí en la sesión, el cronograma de actividades nos dice que para las semanas comprendidas entre el 5 y el 18 de agosto se deben completar dos evidencias. Una evidencia que era el taller de arquitectura de software, que si nosotros vemos aquí la guía, era un taller muy sencillito de hacerlo, por eso les decía yo en el video que les compartí la semana pasada que empezaran por este, mientras en la sesión de hoy hablábamos sobre las arquitecturas, ¿sí? Y los otros diagramas que nos hacían falta para completar. Porque, bueno, aunque está digamos, dispuesto que primero hicieran desarrollar la arquitectura de software, yo les decía que iniciaran con el taller de arquitectura. ¿Por qué? Pues porque no necesitaban mayor explicación o mayor conocimiento más que de pronto responder para elaborar ese taller, responder estas preguntas, ¿cierto? ¿Qué entiende por arquitectura de software? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se elabora la arquitectura de software? ¿Cómo lograr una buena arquitectura? ¿Y cuáles son los elementos de diseño de la arquitectura de software? Esto pues es solo teoría, entonces será de pronto un poquito más fácil de poderlo desarrollar sin tener que depender de una socialización como tal de los contenidos. Sin embargo, pues como el cronograma nos dice que está abierto hasta el día 18, van a tener ustedes también toda esta semana para poderlo completar si es el caso de que no lo hayan hecho. ¿Listo? Y la otra evidencia, que es una evidencia de desempeño, desarrollar la arquitectura de software de acuerdo con el patrón de diseño seleccionado. Esta evidencia, que es esta que les voy a marcar aquí, ¿sí? Sí, pues está directamente relacionada con los cuatro diagramas que nosotros eh, desarrollamos ya en la sesión del día de hoy. La guía de aprendizaje dice, desarrolla la arquitectura de software teniendo en cuenta los siguientes criterios. Estudiar, bueno, el componente formativo, diseño de patrones de software, incorporar patrones de diseño propendiendo en mejorar prácticas para la codificación y mantenibilidad del software. Uno, elaborar la vista de componentes para visualizar el software en las fases avanzadas del ciclo de vida. Este diagrama de componentes que van ustedes a elaborar va a estar basado en el tema que ustedes ya muy seguramente ya tienen definido para poder realizar su proyecto, ¿sí? Es el mismo sobre el cual han venido trabajando desde la primera fase que fue la licitación de requisitos. Y el otro diagrama que van a elaborar es el diagrama de despliegue, ¿sí? Mm, También donde van a determinar pues, las condiciones de la implantación de la solución informática basados también em, en ese tema que ya tienen ustedes definidos. Por eso, pues considero yo que era bastante importante o indispensable más bien haberles socializado estos diagramas. Aquí nos están pidiendo el de componentes y el de despliegue, pero fíjense que para poder elaborar ese diagrama de componentes deben conocer ustedes el diagrama de objetos. El diagrama de clases ya lo hicieron, es una evidencia que ya entregaron, ya lo tienen. A partir de ese diagrama de clases, entonces elaboran el diagrama de objetos. No es requerimiento para esta entrega, pero pues sería bueno que a manera de práctica lo hicieran. Pero Además, sí deben elaborar el de componentes y el de despliegue, ¿sí? Y esa va a ser la segunda o la primera evidencia que van a tener que entregar para esta semana, ¿sí? Esas serían las dos evidencias. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta.
No, no, señor. Bueno, No, señor. entonces, pues de esta manera llegamos nosotros ya al final de esta jornada de formación en la noche de hoy. Agradecerles como siempre su participación, su atención y disposición pues para seguir construyendo conocimientos de manera colaborativa. Recuerden repasar los temas vistos, explorar los ejemplos trabajados y pues preparar cualquier duda que deseen resolver en la próxima sesión. Recuerden también que existen otros 2 espacios para poder dejar o poder hacer llegar sus inquietudes, ¿cierto? Que ya les dije que está pues el de los días viernes, que es a través del chat de Sajuna, y tenemos el otro espacio que es el de... ¿dónde está? Que es el de el foro de dudas e inquietudes, que este foro pues está disponible de lunes a viernes, o de lunes a, bueno, sí, está disponible los 7 días de la semana, las 24 horas del día, con la salvedad de que yo voy a estar dándole respuesta a través de ese foro únicamente de lunes a viernes, es decir, las de pronto preguntas, inquietudes que queden durante el fin de semana. Aquí está el foro de dudas e inquietudes. Las estaré resolviendo pues el siguiente día hábil, es decir, va a ser el día lunes, o si es festivo el día lunes, pues le estaré dando respuesta o trámite a esas solicitudes, peticiones el día martes. ¿Vale? Pues no sería nada más por esta sesión. Recuerden pues que su avance depende del compromiso y la constancia con la que asuman este proceso. Nos vemos entonces en nuestra próxima sesión. Feliz descanso para todos. Vale, gracias. Hasta luego a todos. Chao, chao.